Cuando despertó, el prinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco, escribió un microcuento conocido como El dinosaurio, muy famoso. Este microcuento, tal como empecé este video, hablaba de este dinosaurio, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio estaba allí. Y mediante este microcuento que se enseña mucho en las clases de literatura, en bachillerato, me tocó la oportunidad hace unos años de dar la clase de literatura y utilizamos este cuento eh, y se vuelven muy populares estos microcuentos en la época contemporánea por estos hilos que se abren en Instagram, por las publicaciones en X, antes Twitter, ya que la estructura de este microcuento pues tiene que tener 9 palabras. Y nosotros hacemos esta alegoría y utilizamos este cuento para explicar un poquito el sistema político mexicano. Por eso, al momento que inicié el video, y voy a volverlo a repetir, cuando despertó el prinosaurio aún estaba allí. Explicar el sistema político mexicano es algo complejo, pero a la vez es sencillo cuando tienes un contexto histórico, tienes un contexto político y tienes un contexto social. El PRI nosotros lo conocemos como esta entidad, digamos que diabólica, eh, malévola, que es la representación de todo lo que es la corrupción, la opacidad, el autoritarismo, etcétera, ¿no? Pero la génesis de este partido se remonta a una época en la cual el mexicano tiene muy romantizado, incluso si nosotros nos pusiéramos a analizar con respecto a lo que es cómo inicia este México contemporáneo, o la mexicanidad, o mexicanidad, como quieran llamar, nosotros nos tenemos que remontar a la época de la Revolución. Y la Revolución Mexicana está muy impresa dentro de lo que es la cultura y sobre todo el arte y el imaginario colectivo. Cuando hablamos de una injusticia, en automático la gente prende el instinto, prende la memoria y algo escondido en su ADN de mexicano le dice vamos a hacer una revolución, vamos a levantarnos en armas y cada 20 de noviembre, cada 16, curiosamente el 16 que es el día de la independencia, que pasó hace más de 2 siglos, en otro video lo vamos a explicar, la gente se viste como revolucionarios o con las prendas típicas de estos artefactos que fueron los muralistas de la Revolución Mexicana. Ahí los Alfaro Siqueiro, los Rufino Tamayo, los Diego Rivera, que hacen toda esta identidad. Y ya vemos nosotros las adelitas, vemos a las personas con los sombreros grandes, los bigotes, y esta es la representación que nos presentan a nosotros, o nos representa más bien a nosotros en otras latitudes, curiosamente. Y ahí es donde, como les voy mencionando, nace esta cuestión del prismo. El prismo nace allá en los 20 con el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, ¿no? PNR. Y este partido tiene una de las herencias que hasta el día de hoy permanece en todos los partidos políticos, en todo lo que es la identidad de la política mexicana. Y esa identidad es el caudillismo. ¿A qué nos referimos con esto? Personajes que a lo largo de la historia o en momentos de una encrucijada social, ellos se presentan como héroes, ¿no? Los Pancho Villa, los Emiliano Zapata, y las personas en su imaginario colectivo, estos personajes los han puesto como los principales artífices de la Revolución Mexicana. Y queda este sentimiento en el cual nosotros necesitamos una persona que represente todas estas situaciones. Cuando recién se forma este partido, el PNR,
toman estos sentimientos junto con estos artistas que les mencionaba, junto con los primeros sindicatos que se forman en México, junto con los líderes que ganan y que toman el poder después de la Revolución Mexicana, en este caso Álvaro Obregón, y empiezan a generar esta visión de líder, el líder de guerra, el caudillo, el que fue general, coronel, que peleó con Zapata, que peleó con Villa, que peleó aquí en el ejército de la división del norte, etcétera, 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 ¿no? Y empezamos nosotros a las calles a llamarles así. O sea, hay calles que se llaman Francisco Villa, hay colonias que se llaman División del Norte en casi todo el país, hay incluso calles que se llaman Tierra y Libertad, que era el lema de Emiliano Zapata. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Este caudillismo se queda ahí. Entonces nosotros, cuando hay un proceso político en México, es muy común que nosotros busquemos que hay una figura del caudillo, la persona que va a luchar contra la injusticia, que va a ser la cara de todos estos movimientos y sentimientos sociales de injusticia. Y eso viene en la propia génesis de lo que fue el PRI. Es su primer elemento, es su primer, digamos que, es esta primera parte del prinosaurio. Se consolida el PNR ya en la década de los 20 a finales y entra lo que es el maximato. Ya curiosamente en la primera elección popular, ya con un partido y eso, se habla del primer fraude electoral a José Vasconcelos, perdón, por parte de Ortiz Rubio, que el cual es manipulado por Plutarco Elías Calles, ¿no? Y ya viene esta parte del maximato, que hay presidentes que son manipulados, y que termina con la llegada de el general Lázaro Cárdenas, que también Lázaro Cárdenas es una figura muy importante con respecto a esta segunda parte del prenosaurio. Llega el general Lázaro Cárdenas y dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a ser un títere más, y manda el exilio a Plutarco Elías Calles y reconfigura el partido. La primera propuesta, fíjense, esto es bien importantísimo porque a veces se nos olvida, la primera propuesta de nombre después del Partido Nacional Revolucionario era convertirlo en el Partido Socialista Mexicano. Fíjense, socialista. Y muchas ahí van a pegar el grito en el cielo, ¿cómo? Y curiosamente, si algo caracteriza al PRI es que es un partido de centro-derecha, toda su vida, pero que su base social, debido a estos caudillismos, pues lo hace ver como un partido de izquierda. Pero bueno, entonces este partido de Revolución Mexicana, ese es el nombre que deciden, ya que el Partido Socialista Mexicano no era adecuado, pues entra como este partido oficial. Y aquí es donde entra esta parte del oficialismo. En los 40 empezamos a robustecer, empiezan a adicionarse sindicatos, distintos grupos de obreros, y se va formando una amalgama en el cual es muy importante esta unidad y este consenso. ¿Por qué? Porque ya se le da una representación a lo que nosotros podríamos hablar de un México moderno, el famoso México que posteriormente en los 50 y ya en los 60 se convirtió en el México del famoso milagro mexicano, pero nace de esta idea de tener algo que es oficial, algo que está en todos lados, algo donde la figura del centro, la figura del líder, la figura del partido va a estar ahí. Y con respecto a eso, se va permeando lo que ahora sí, ya años posteriores, décadas posteriores, se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, el prinosaurio, esta forma final, si ustedes lo quieren ver así. Y ahora sí, este PRI toma todos estos elementos y empieza a convertir todo lo que es el sistema político mexicano en un sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está centralizado, que la figura del presidente es omnipresente, omnipotente y tiene facultades metaconstitucionales, ya que toda la estructura social está atribuida en ese individuo.
¿Qué va generando eso? Pues lo que muchos vimos a lo largo de los 80 años del PRI en el poder, decisiones autoritarias, crisis económicas, actos de corrupción e impunidad como nunca antes visto, y a este periodo se le llama la famosa dictadura perfecta, ¿no? Ya que tenías un sistema que, entre comillas, era democrático, pero en realidad no había otro sistema. Era el mismo prinosaurio que estaba controlando todas las partes del país, todos los sindicatos, todas las ciudades, y eso no contribuyó a la democracia. Ahí es donde, en los 80s, con las presiones que empieza a haber y las convulsiones del fin de siglo, ya fin de siglo, fíjense, en los 80s ya son casi hace 50 años, el PRI se empieza a debilitar, empieza esta parte de lo que fue ahora sí que se le conoce, ¿no? Como la docena trágica, que es estos dos sexenios, el de Luis Echeverría Álvarez y López Portillo, en los cuales hay una crisis económica terrible. Ahí es donde vive nosotros una depreciación del peso y grandes situaciones. En otro video me gustaría hablar un poco de eso. Pero nosotros vemos cómo se desquebraja, cómo el prinosaurio ya estaba cansado, el prinosaurio ya estaba debilitado, y el prinosaurio, curiosamente, estaba incinto. ¿Qué quiero decir con eso? Que como buen reptil, es ovíparo, y había puesto unos huevos, y uno de esos huevos fue el Partido el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, heredero de este legado de Lázaro Cárdenas, se trató de nuevo, acudir a estos elementos del prinosaurio, que es el caudillismo, que es parte del oficialismo, esta figura presidencial, para contrastar con esta figura del prinosaurio corrupto, ¿no? Y ahí en el 88 también, ¿no? La famosa caída del sistema, en la cual el secretario de Gobernación, en ese entonces Bartlett, que en el sexenio pasado de México, pues fue el secretario de la CFE, o el encargado de la CFE, para no profundizar, para no desviarnos tanto, pues dijo que se cayó el sistema, entonces gana otra vez el prinosaurio, ¿no? Y ya después en el 94, el error de diciembre, con la salida de Salinas de Gortari, y de nuevo gana el prinosaurio, pero con muchos escándalos como el asesinato, o en México se le conoce como un magnicidio, la muerte del candidato de este prinosaurio, lo que es el candidato Luis Donaldo Colosio. Entonces, regresando a eso, nace este PRD, se vuelve como esta parte que busca la democracia junto con el partido el PAN. Ya luego hablaremos del PAN, no me quiero desviar. Y empiezan a haber estas fricciones. Ya para el 2000 viene lo que es este cambio histórico en México con la entrada del Partido Acción Nacional, el PAN, con Vicente Fox Quesada, y ya el PRI sale por 12 años, está Vicente Fox y luego Felipe Calderón, y ya hablaremos un poquito de estas épocas contemporáneas, yo le diría al México la globalización. Y pues el candidato, en lo que fue 2006 y 2012, de este partido, el PRD, ahora sí que el hijo del prinosaurio, pues es Andrés Manuel López Obrador, el cual había sido jefe de gobierno, y en paralelo empezó a gestar asociaciones civiles que de nuevo parten del caudillismo, ven al oficialismo como un enemigo, pero a la vez quieren entrar a él, y ya después de la derrota en las urnas del 2012 se consolidan ya como una fuerza política y ya se convierte este partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el partido que se enfrenta al prinosaurio allá en el 2018, y actualmente mucha gente dice que el PRI ya está acabado, y otro dice, no, que el PRI está renaciendo. Ahí lo vemos en redes con unos community managers muy activos que están presentando memes y otras cuestiones.
Pero aquí es donde el video toma otro giro. El prinosaurio no muerto. ¿Saben cuál es el lema del PRI, del prinosaurio? Democracia y justicia social. Los elementos que he ido desarrollando en todo este video, el caudillismo, el oficialismo, el presidencialismo, están vivos en el sistema político mexicano, porque el sistema político mexicano es un prinosaurio, no ha evolucionado. Esa es aquí la situación. Nosotros vivimos en un falso entendimiento que la democracia es parte de nuestro sistema político cuando este prinosaurio sigue con estos mismos movimientos políticos. Siguen utilizando las mismas estrategias políticas para llegar a los grupos sociales, siguen utilizando el mismo oficialismo, siguen generando estas figuras de caudillos, siguen al momento de estar en el poder siendo partidos completamente presidencialistas, en el cual su oficialismo y sus instituciones sobrepasan incluso la propia ley. Y de nuevo, todo amparado en este lema de la democracia, de la justicia social. Pero de nuevo, si la propia génesis del prinosaurio fue fraudes electorales, ¿qué te hace pensar, a ti que estás viendo el video, que verdaderamente el prinosaurio se ha ido? Y ese es el asunto crucial en esto. Cuando nosotros, en México, empecemos a dialogar, utilizar elementos y sobre todo buscar que el prinosaurio evolucione y ya no sea un dinosaurio escamoso, vetusto, y se convierta en un mamífero pensante, colectivo, ahí es cuando nosotros vamos a tener un nuevo, más justo y verdadero sistema democrático en nuestro país. Por el momento el prinosaurio sigue estando rondando y hay que tener cuidado, porque no sabemos si en las elecciones del 2030 el prinosaurio o alguno de sus nuevos hijos toma el poder.